Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, dice así. Cuando Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel en la época, o sea, el hombre más importante de la nación. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos eran un pueblo enemigo de Israel, estaban en guerra, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engedi. Y en esa época David era un perseguido político. Saúl, que era el rey, por envidia y celos, comenzó a perseguir a David y David tuvo que huir de Jerusalén, tuvo que huir de esa región y comenzó a esconderse en los desiertos. David era un hombre de guerra, ya David había matado a Goliat, el mayor gigante, el mayor enemigo de Israel en la época. David era un hombre conocido y justamente por ser reconocido fue que el rey Saúl comenzó a sentir envidia de él. Porque él andaba por la calle y escuchaba a las mujeres gritando, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces ese rey, ese hombre poderoso, afectado por celos y envidia, algo muy común en los días de hoy, comienza a perseguir a David al punto en que David no le queda más que huir a los desiertos. Ustedes imagínense a alguien que tiene un talento de oro, alguien que derrumbó al mayor enemigo de Israel y que debía estar siendo tratado con honores de estado. Tiene que vivir en cuevas, en cavernas, comer lo que caza durante el día, porque el rey decidió sentir celos de él. Y a veces hay personas que están por encima de ti, deciden tener celos de ti y perseguirte. A veces personas que tienen esa autoridad, que tienen esa fuerza, comienzan de cierta manera a perjudicarte. Algunos experimentaron eso en su infancia con su papá y su mamá, otros lo vivieron con profesores o familiares, otros están pasando algún tipo de problema similar con su jefe en el trabajo o con algún compañero de trabajo que está por encima de ellos. O sea, toda la vida, de alguna forma, notándolo o no, terminamos sufriendo por celos y envidia de las personas. Y Saúl persigue a David al punto en que él tuvo que huir. La pregunta es, si David era guerrero, si él ya había matado a un gigante, ¿por qué no decidió resolver eso con sus propias manos? ¿Por qué él no decidió atacar a Saúl si David sabía cómo ganarle? Tenía coraje para hacerlo, tenía fuerza bélica para hacerlo, porque parte del ejército seguía con David. Vamos a continuar leyendo para entender. Y tomando Saúl 3,000 de sus mejores soldados de todo Israel. ¿Cuántas personas tomó? 3,000 de sus mejores soldados. Él dijo así, bueno, nosotros tenemos miles de soldados aquí, yo quiero 3,000 de los mejores, 3,000 de los mejores para perseguir a uno. La tercera característica que vemos aquí, junto a celos y envidia, es cobardía. Imagínate que tú tomes 3,000 de tus mejores hombres para perseguir a uno. Tú de verdad quieres destruir a esa persona, sin importar el nivel de cobardía que tengas para eso. Saúl colocó a David en esa situación. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Entonces Saúl estaba con 3,000 de sus mejores hombres y está persiguiendo a David por el desierto, está yendo hacia la región de Engedi, que es una región muy conocida en Israel hasta el día de hoy, cercana al Mar Muerto, en el desierto de Judea. Y cuando ve eso, cuando ve una caverna, él dice, voy un momento al baño, y entra en esa caverna, y cuando lo hace, ¿saben quién estaba allí adentro, escondido? Y él no sabía, David. Eso quiere decir que tú puedes tener incluso mayor número, pero si Dios está con la otra persona, una persona mata a 3,000. Por eso es que la Biblia dice que sobre Israel no vale encantamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cobardía contra ti no vale, envidia, celos, trabajo de hechicería, sea lo que sea, no vale contra ti. No vale contra ti la cobardía, ni la envidia.
no te pega. Celos contra ti no funcionan porque sobre Israel no vale. Israel hoy en día es el pueblo de Dios, aquellos que creen y sirven a Dios. Sobre Israel no vale encantamiento, o sea, la hechicería no le cae, no le afectan los sentimientos malvados. Algo así, ay, descubrí que una vecina mía está haciendo trabajo contra mí, eso no te va a pegar, no te va a afectar. Trabajos ocultos solo caen sobre quien tiene brecha para eso. Y quien es de Israel, del pueblo de Israel, o sea, aquellos que hoy sirven a Dios, ese es el lenguaje figurativo para el pueblo de Israel en los días de hoy, que es el pueblo de Dios, aquellos que sirven a Dios, sobre Israel, sobre el pueblo de Dios no vale encantamiento. Entonces Saúl entra en la caverna y justamente David está allí. Vamos a seguir leyendo para que entiendas. Donde había una cueva, Saúl entró para hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados en el fondo de esa cueva. Y ellos dijeron, he aquí el día que te dijo el Señor, entregaré en tus manos a tu enemigo para que hagas con él lo que quieras. Cuando Saúl entra en la caverna y los soldados de David se dan cuenta que él entró solo, está allí agachado haciendo sus necesidades, desprotegido, ellos comienzan a mirarlo y a reírse y a decir, hoy se está cumpliendo una profecía. Mira lo que ellos dijeron, metiendo a Dios en el medio. Hay gente que va a usar la propia palabra de Dios para confundir tu mente y hacerte quebrar principios. Mira lo que los hombres de David le dijeron. Hoy se cumple la palabra de que Dios te entregaría a tu enemigo en tus manos. David, movido por esa emoción de todos ellos, miren lo que hace. Entonces fue David con mucho cuidado y cortó una punta del manto de Saúl sin que él lo notara. O sea, te puedes imaginar que en aquella época el rey andaba con esos vestidos, esos trajes. Se agachó allí, el manto quedó hacia atrás, tal vez 1,5 metros, 2 metros de distancia. David viene y corta un pedazo del manto de Saúl y él no se da cuenta. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces le dijo a sus soldados, que el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Cuando David intenta dar un paso y cruzar la línea de la honra, o sea, él va a quebrar un principio de honra que aun cuando Saúl ha fallado, aun cuando Saúl está en pecado, aunque Saúl sea el malo de la historia, era el rey. Y la Biblia dice que debemos honrar a quien tiene honra y el rey tiene honra. Y la Biblia dice que debemos honrar a nuestras autoridades y Saúl era una autoridad. Tocando nuevamente el tema del método Destiny, quien estuvo en el método Destiny, yo allí enseñé el principio de la honra con detalles. Expliqué cómo ese principio desencadena muchas cosas positivas en tu vida. Entonces David, incentivado por esa emoción, fue y cruzó un dedito de la línea de la honra, agarró y cortó una orilla del manto de Saúl, pero no le hizo nada contra Saúl, solo cortó un pedazo de su manto. Su corazón tembló de remordimiento, dice la Biblia que su corazón se turbó por haber cortado el manto de Saúl. Y él regresa hacia atrás, detiene a los soldados y les dice, nadie lo toque. Porque si mi corazón tembló por haberle tocado su manto, imagínense el día que yo le haga daño a ese hombre, eso no va a ser nada bueno. Dios no está con eso. Pero él es malo, te está persiguiendo, te envidia, pero yo no soy juez. Juez es Dios. El propio Dios dice, mía es la venganza. La venganza nunca va a ser tuya. ¿Cuándo te va a autorizar Dios a vengarte? Nunca. ¿Cuándo Dios te va a autorizar a hacerle mal a quien te hizo mal? Nunca. Porque lo que está escrito no cambia. La Biblia dice, ay de aquel que cambie una coma de lo que está escrito. Eso nunca va a cambiar. Él nunca te va a autorizar a quebrar un principio, nunca. Entonces, acostúmbrate a los principios, a cumplir los principios, porque Dios nunca te va a permitir que rompas uno. Nunca será permitido quebrar un principio.
Y el corazón de David tiembla y cuando él se da cuenta dice, no, yo no puedo tocar a ese hombre, él es el ungido del Señor. Puede estar totalmente equivocado, pero es la autoridad, no lo voy a tocar. Y una de las escenas más bonitas de la Biblia es cuando Saúl sale de la caverna. David toma el pedazo del manto que cortó y va a la boca de la cueva y ya Saúl había bajado al monte y David le grita, Padre mío, Saúl. Y cuando Saúl mira atrás, él levanta el pedazo del manto. ¿Sabes lo que él quería decir? Te tuve en mis manos y no te toqué. La Biblia dice que Saúl comienza a llorar y le dice, David, hijo mío. ¿Saben esas escenas de películas de relaciones de amor y odio? Eso es real. Hay parejas que se aman y se odian al mismo tiempo. Existen relaciones que son de amor y odio. Saúl amaba a David y lo odiaba al mismo tiempo. La Biblia dice que Saúl comienza a llorar compulsivamente porque se da cuenta que David no es lo que él está pensando, pero al mismo tiempo, él ya movilizó un ejército entero y allí comienza a incomodarlo el orgullo. No me puedo echar para atrás, yo soy el rey. Allí entra la altivez y él dice, yo soy quien manda. No es David que va a determinar esto, creyendo que por pedirme perdón, probándome que no hizo nada contra mí. No. Ya yo le di órdenes al ejército, no voy a echarme para atrás. El orgullo destruye al hombre, la soberbia antecede a la caída, la altivez es pecado a los ojos del Señor. Saúl no cayó cuando se lanzó sobre su propia espada en una batalla. Él cayó cuando comenzó a dejar entrar el orgullo y la altivez en su corazón. Tú no caes cuando mueres o cuando cometes un pecado que te destruye. Tú caes cuando comienzas a dejar entrar la altivez y la soberbia en ti. Y aún cuando Saúl estaba haciendo todo mal, estaba en pecado, con soberbia, con altivez, aún así David no quiso tocarlo. Aún así David no quiso hacer ningún mal contra él porque el principio que David seguía era más fuerte que el sentimiento que David tenía de hacer algún mal. ¿David tenía sentimientos de hacer algún mal? Claro que sí, él se acercó y cortó la orilla del manto de Saúl, pero no lograba, a pesar de sus sentimientos negativos, romper la barrera del principio. Y aquí está un secreto muy importante. Aun cuando tus sentimientos digan lo contrario, cumple los principios. Haz lo que está escrito. Hace poco nosotros grabamos un Brunetcast con el doctor Augusto Curi. Fue algo espectacular ese programa y él dijo lo siguiente: Tiago, nosotros debemos aprender que la mente miente. La mente miente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Engañoso es el corazón del hombre. En la Biblia el corazón es la sede de las emociones, es la mente. Entonces la mente miente. Si tú vas a creer en tus sentimientos, te vas a hundir. ¿Cuántas veces tú por sentir rabia un día tomaste decisiones que al otro día, que ya estabas más calmado, terminaste diciendo, ay, ¿por qué hice eso? Despedí a esa persona, le pedí que se fuera y aún lo amo. Nosotros, dominados por sentimientos, tomamos decisiones de las que nos arrepentimos, porque tenemos que movernos por lo que está escrito, por los principios y no por los sentimientos. David recibió el mayor título que un hombre ha recibido en la Biblia o en la tierra. ¿Cuál fue el título que él recibió? ¿De rey? No, ya han existido reyes antes y después de él. ¿Cuál fue el mayor título que recibió? De guerrero del año, porque derribó a Goliat de 3 metros de altura. ¿Cuál fue el mayor título que David tuvo? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ningún otro hombre en la Biblia, 66 libros, ningún otro hombre o mujer en la Biblia es llamado conforme al corazón de Dios. Cuando yo leí eso, me dediqué a estudiar la vida de David profundamente. Y para ti que nos estás viendo, mañana lunes comienza una serie de Café con Destino en portugués de lunes a viernes sobre el rey David. Si esta prédica ya está siendo impactante para ti, no tienes idea lo que te va a ayudar ese Café con Destino en portugués de lunes a viernes a las 7:57 de la mañana en YouTube, una serie sobre el rey David. Entonces, yo comencé a estudiar profundamente al rey David para entender qué era lo que lo diferenciaba de todos los otros hombres y mujeres de la Biblia. Y esto que te voy a enseñar es oro. Yo me tardé tal vez 10, 12 años de estudio para enseñarte lo que te voy a enseñar ahora en 3 minutos.
10 a 12 años comparando a David con Moisés, David con Abraham, David con Daniel, David con el profeta Jonás, David con Samuel, David, porque David era el hombre conforme al corazón de Dios y porque Abraham no lo fue. Porque David era el hombre conforme al corazón de Dios y Juan, discípulo de Jesús, no lo era. Porque por lo que a mí me consta, David cometió adulterio y asesinato. Por lo que me consta, si David estuviera vivo entre nosotros, lo estuviéramos viendo de reojo y diciendo, mira, cuidado con ese, que fue el que traicionó a fulano. Por si no fuera poco, mandó a matar al marido de la mujer. Ay, Dios, ¿qué es eso? No voy a andar cerca de ese hombre, es un criminal. ¿Tú ya te has puesto a pensar en eso? Que el gran rey David, que nosotros tanto predicamos y hablamos sobre él, cometió crimen. No fue solo un pecado. Pecado si solo hubiera cometido adulterio. Él mandó a matar a un hombre irresponsablemente. Él mató a muchas personas sin ser un crimen. ¿Por qué? Porque era un código de guerra. Él entró, invadió y mató. En aquella época se podía. Y puedes ver que él mató a tantas personas y Dios nunca consideró eso un crimen. Pero cuando él tocó a Urías, marido de Betsabé, fue un crimen. Porque fue una injusticia. Él no tenía por qué morir, él no merecía morir, él no hizo nada para morir. No murió en la guerra contra ti. Él no estaba luchando contra ti, lo hiciste porque quisiste. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Cómo es que un hombre que comete semejante error es un hombre conforme al corazón de Dios si Abraham no cometió ese tipo de errores? Si el profeta Daniel no cometió un error de ese nivel, si José resistió a la mujer de Potifar y no la tocó, explícame eso. La mujer de Potifar intenta seducir a José, José resiste y dice no, resiste la tentación y no es un hombre conforme al corazón de Dios. David no resistió la tentación y es un hombre conforme al corazón de Dios. Explíquenme eso. Entonces yo comencé a estudiar, fueron años, para tomar informaciones y cruzar informaciones, llegar a la conclusión que te voy a enseñar ahora. La única cosa que diferencia a David de todos los demás personajes bíblicos es el principio de la honra. En todo lo demás, él fue muy parecido al resto. En la honra, él siempre fue mucho más avanzado. David era un hombre que cumplía el principio de honra a un nivel que años después, cuando él ya era rey, ya había pasado por todo esto, Saúl había muerto, Jonathan, que era su amigo, hijo de Saúl, también había muerto el mismo día que Saúl, estando David en el palacio, sumamente próspero, tomando el mejor vino, disfrutando de lo mejor, comiendo el mejor cordero, él dice, siervos, ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda honrar? Saúl ya había muerto hace años. Saúl era enemigo de David. Ellos nunca se reconciliaron. Y años después de su muerte, David dijo, ¿hay alguien del linaje de Saúl que yo pueda honrar? El código de honra de David era tan fuerte que para él la honra no tenía plazo de vencimiento. Y uno de los siervos le dice, sí, hay alguien, el niño, Mefiboset, está lisiado, hijo de Jonathan. Es un lisiado, sí, porque cuando los enemigos entraron en Jerusalén, la nana intentó agarrar al niño y tropezó con él, y cayó de una forma que el niño quedó lisiado. Ese día Jonathan murió, y como conclusión, el niño terminó abandonado y lisiado. Y David preguntó, ¿en dónde vive él? En una tierra llamada Lodebar, porque él siente vergüenza de quién es. Él tiene vergüenza de en quién se convirtió. Él tiene sangre real y ahora está viviendo como un abandonado en la casa de otros. David dijo, hagan lo siguiente, traigan a Mefiboset a la mesa del rey y a partir de hoy, él come como si fuese un hijo mío. David necesitaba hacer eso. Una persona normal no lo haría, pero quien tiene un código de honra, quien es conforme al corazón de Dios, no abandona el principio de la honra. Honra a quien te ayudó. Honra a quien facilitó tu vida. Honra a quien abrió una puerta para ti. Hónralos todo el tiempo. Después que yo comencé a estudiar a David profundamente, yo procuro honrar a las personas en todos los niveles que puedo. Entonces, si alguna persona me enseñó algo, por ejemplo, yo no sabía cómo meterme aquí en este asunto del Instagram y una persona me enseñó, yo siempre la voy a honrar. Es lógico que la voy a honrar a un nivel diferente que al doctor Augusto Curi, que me enseñó a escribir libros, a un nivel diferente que al pastor Cash Luna, que aumentó mi fe con una palabra, a un nivel diferente que a mi padre, a un nivel diferente
de personas que significaron más, pero la persona que haya facilitado mi vida en cualquier cosa, una información, algún regalo que me dio, alguna cosa que hizo, yo me conecto en honra con esa persona. De alguna forma voy a tener una deuda de honra con esa persona. Porque cuando yo comencé a estudiar a David, me di cuenta que ese es el único camino, es la única diferencia entre él y los demás para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Para ser una mujer conforme al corazón de Dios, necesitas cumplir el principio de honra y tomarlo en serio hasta el final. Entonces David no tocó a Saúl. David honró la descendencia de Saúl. Y otra cosa es que el principio de honra te lleva a algo impresionante que pocos seres humanos logran mantener hoy, que es la humildad. David, siendo rey y siendo poderoso, nunca se creyó mejor que nadie. Él nunca usó su fuerza para injusticias. Por ejemplo, cuando Absalón, su hijo, intenta tomar el trono, David tiene que huir descalzo de Jerusalén. Imagínense, él ya era el rey, él podía levantarse contra su hijo, pero dijo, no voy a enfrentarme a él, es mi hijo. Si él quiere romper un principio, que lo haga, yo no. Una vez, hace muchos años atrás, mi papá me enseñó algo. Yo anoté eso que me enseñó mi papá y nunca más lo olvidé. Mi papá me dijo, Tiago, la mejor posición para colocar a un enemigo, tu enemigo es la persona que está intentando herirte, atacarte, hacerte daño, es en la quiebra de un principio. Si tú logras encajar a ese hombre en la quiebra de un principio, ya puedes colocar tus manos atrás y dar pasos atrás y dejar todo con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que David notó? Absalón está quebrando un principio que yo nunca quebré, el principio de la honra. Yo no necesito levantarme contra él. David dijo, yo voy a huir, va a quedar registrado en la historia que yo maté a mi hijo. No, nada que ver, déjalo que él quiebre un principio. David huye y en lo que está huyendo, un hombre de la casa de Saúl, desde lo alto de un monte, David estaba huyendo, comienza a burlarse de David. Fuera, fugitivo, tú no eras el rey. ¿Sabes por qué estás haciendo eso? Porque tú usurpaste el trono de Saúl. David usurpó el trono de Saúl. Nunca. Ni siquiera lo intentó. Y en el momento más difícil de su vida, había personas queriendo burlarse en su cara de cosas que él nunca había hecho. Eso pasa mucho con nosotros el día de hoy. Y Abisai se saca la espada en ese momento y le dice, David, de un solo golpe le voy a cortar la cabeza. Y David dice, no. Déjalo que hable. Él es del linaje de Saúl. Ahí ya la honra pasó del límite para mí. Quiere decir que un hombre que me está atacando, me está insultando, está diciendo un montón de cosas que no son verdad, pero por ser del linaje de un rey, yo no lo voy a tocar. Así era David. David no negociaba ese principio. David no negociaba el principio de la honra y se convirtió, aun cuando pecó, en un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el agradecimiento, que es la gratitud, es el primer escalón de una escalera entera que te lleva a una vida de honra. Tú tienes que ser grato, tienes que ser humilde, porque el orgullo te va a impedir ser una persona de honra. Son varios escalones que vas subiendo hasta llegar al principio de la honra y comenzar a vivir la recompensa que la honra trae a tu vida. Y eso es desde los más mínimos detalles. Hay videos nuestros en Instagram, tipo Reels. Hubo uno que llegó esta semana a 17 millones de visualizaciones. No, Teixeira, 17 millones de visualizaciones. Un video en Instagram de nosotros. Y una persona vino a elogiarme, caramba, un video tuyo con 17 millones de visualizaciones, wow. Y yo le dije, sí, fue Tiago Nigro que me enseñó. Y él dice que sí, fue Tiago Nigro que me enseñó. Me dijo, haz el video así en Reel, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Me dio los tips. O sea, cuando alguien viene a elogiarme por algo que yo hice, pero yo sé que fue otro que me dio la información, yo le lanzo la honra a esa persona. Yo no quiebro ese código, no quiebro ese principio. Sí, fue el que me enseñó, le dije. O sea, yo veo a las personas diariamente rompiendo el principio de honra, creyendo que eso es normal. Pero lo que ellas no saben es que nunca van a ser conforme al corazón de Dios e incluso están cerrando varias puertas sin saberlo porque a final de cuentas tú piensas así, yo nunca cometí un error con esa persona. Si es cierto, no lo hiciste. Pero lo que abre puertas no es que no cometas errores, es que practiques la honra. Eso es lo que abre puertas. Yo no tengo la manera de grabar videos para todo el que me pide. Yo no tengo cómo hacer eso.
A veces es algún primo mío, algún familiar, y yo estoy ocupado en un avión o algo y no puedo, no me da tiempo. Tiago, manda un video, no puedo, a veces no. Hace unos 2 meses atrás me llamó un sujeto por WhatsApp. Yo no tenía el número de él y generalmente cuando no tengo el número guardado no atiendo. Y el hombre me escribió, Tiago, hola, es Leandro de la ciudad tal. Cuando él dijo eso, yo me acordé quién era. ¿Quién es Leandro de la ciudad tal? Es un hombre que me buscó en el aeropuerto hace como 2 años. Yo solo lo vi una vez en mi vida. Fui a predicar a una ciudad y él fue el hombre que el pastor envió a buscarme al aeropuerto en su carro. Ese es Leandro. Cuando yo entré en el carro, él me dijo, ¿qué más, Tiago? ¿Todo bien? Vine a buscarte. ¿Te llevo al hotel? ¿Quieres descansar? Yo le dije, sí, llévame al hotel, que necesito prepararme para la noche y tal. Caramba. Me subí rápido y se me olvidó el cable del cargador del celular. Y él me dijo, ok, qué mal. Cuando llegamos al hotel, hermanos, el cable estaba en mis manos. El hombre me lo entregó, me regaló el cable de su cargador, dijo, no, Tiago no puede estar sin cargador. Yo no sé de dónde salió el cargador, si fue de él. Yo solo sé que él resolvió un problema que yo tenía y nunca más me olvidé de ese hombre. Entonces, cuando me llamó y me dijo, Tiago, ¿todo bien? Disculpa, mi esposa va a cumplir años mañana. Ella te escucha todos los días. Yo agarré el celular y grabé, hola querida, ¿cómo estás? Soy Tiago Brunet, Dios te bendiga, ta, ta, ta. Y el hombre me dijo, muchas gracias. Él nunca me dio dinero, nunca hizo más nada, solo me buscó en el aeropuerto y resolvió un problema que yo tenía y me acordé quién era y devolví. Porque quien vive debajo de un principio de honra no logra quebrar ese principio. Pero si él no hubiese resuelto mi problema, ¿será que él me hizo algo malo? No. El que se olvidó del cable fui yo, pero yo no me iba a acordar de él. Y si me acordaba, lo más seguro es que yo no hubiera podido atenderlo porque son demasiadas personas. Yo no puedo estar mandándole videos a todo el mundo. ¿Por qué yo me detuve? Porque de alguna forma yo sentí que él me honró. Si ustedes descubren el poder que tiene la honra, nunca más van a tener puerta cerrada en su vida, a no ser que Dios quiera cerrar una puerta para darte una honra todavía mayor, que esa es la única excepción. Es la única excepción. Necesitamos entender que David fue conforme al corazón de Dios porque él era grato, humilde y era un hombre de honra. Grato, humilde y hombre de honra. Esas tres características él no las negociaba. Y eso hizo que a pesar de sus errores, como todo ser humano, porque al igual que todos nosotros, ¿quién nunca aquí ha cometido un error? A pesar de sus errores, él murió viejo, con largura de días, próspero, con sucesor en el trono. Murió como un gran rey y hasta el día de hoy es recordado 3000 años después de su muerte. Recientemente fui a Jerusalén. Todo lo que es bueno en Israel se llama Rey David. El hotel más chic de Jerusalén, King David, Rey David. El mejor hospital, Rey David. Todo lo que es excelente se llama Rey David. Pasaron 3000 años y hasta el día de hoy tú vas a la tumba de David en Jerusalén, en el monte Sión, y hay filas de personas para llorar por él 3000 años después. Hay personas que se mueren hoy y mañana nadie se acuerda de ellos porque nunca fueron humildes, agradecidos y nunca cumplieron el principio de honra. O sea, no es solo lo que eres en esta vida, sino que las personas no se olviden de ti después que mueres. Entonces todos tenemos que comenzar a practicar la gratitud, la humildad y la honra. Si realmente queremos hacer la diferencia y ser conforme al corazón de Dios, si de verdad queremos terminar bien en esta vida, si queremos aumentar nuestros resultados en esta tierra, necesitamos practicar la gratitud, la humildad y la honra. Te voy a dar un ejemplo de humildad. Nunca en mi vida, aún teniendo los resultados que tengo, he humillado a alguien. Hay haters que entran en mi Instagram, un hombre con 50 seguidores, con esas fotos que tú ves que la realidad de esa persona es una realidad triste y me ataca por alguna cosa. A mí ya me dieron ganas de decirle, mira, por favor, mira tu propia vida. Yo sentí ese deseo, pero fue como a David, mi corazón se estremeció. Ese hombre nunca va a poder reaccionar si yo lo humillo porque no tiene ni cómo hacerlo. Y nunca hice eso porque mi corazón solo de pensarlo se estremeció y dije, eso no es de Dios. Yo hice un pacto con Dios. Continúa usándome
Y yo continúo siendo grato, humilde y practicando la honra. Eso yo no lo voy a negociar. Pero no quites tu mano de mi vida, porque a mí solo me suceden las cosas porque tu mano está sobre mi vida. A mí no me pasan las cosas porque yo sé hacerlas. Las cosas no me pasan porque tengo capacidad para hacerlas. Todo esto me pasa porque tu mano está sobre mí. No retires de mí tu Santo Espíritu. Y yo voy a continuar en la humildad, voy a continuar en la gratitud y voy a continuar en la honra. Todas las personas que se levantaron contra mí cuando yo estaba intentando levantarme hace años atrás, todos los que intentaron derrumbarme hace años atrás, los que me hirieron y me humillaron, a todos los ayudé cuando me levanté. No fui contra nadie, no, contra de ninguno, no me vengué de ninguno, nunca abrí mi boca para hablar mal de un enemigo. No hablé mal de nadie porque cuando aprendí la historia de David, yo dije, no, yo no. Las 3 personas que más me perjudicaron en la época en que yo estaba quebrado fueron a las 3 personas que yo más ayudé cuando me levanté. Las ayudé financieramente. ¿Cómo así? Financieramente. Ayudé recomendándolos en trabajos porque estaban desempleados. Los recomendé. Las 3 personas que más me perjudicaron. ¿Saben por qué? Yo quiero ser un hombre de honra. Yo no abro mi boca para hablar mal de nadie porque yo tengo honra. La abro para elogiar, para hablar mal ya hay mucha gente. Yo no dejo que se instalen pensamientos negativos en mi mente. Pueden pasar por mi mente porque soy un ser humano, pero yo no dejo que se instalen. Un pajarito puede volar sobre tu cabeza, pero hacer un nido en ella solo si tú se lo permites. Yo tomé decisiones que cambiaron mis resultados y esta mañana estoy aquí para desafiarte a tomar decisiones que cambien tus resultados. No negocies la honra, no negocies los principios que David cumplió y lo colocaron donde él llegó. Él apenas era un pequeño pastorcito de ovejas, el último de sus hermanos, era apenas un muchachito de pueblo, vivía en Belén, en los alrededores de Jerusalén, era un improbable y se convirtió en el mayor rey de la historia de Israel, y no fue porque tuviera capacidades, no fue porque fuera bueno, sino porque cumplió todo lo que enseñamos hoy aquí. Eso hizo la diferencia en David. Humildad, gratitud y honra. Y yo declaro que sobre tu vida nunca va a faltar humildad, gratitud y honra. Esos principios van a llevarte a otro nivel. Tu familia va a ser protegida, tus bienes se multiplicarán, vas a tener paz en tu corazón para poder cumplir tu propósito en esta tierra. Dios va a salvar a aquellos que están a tu alrededor, que todavía no son salvos. Tus familiares no se van a perder, ninguno de los tuyos se va a perder. Dios no va a permitir que llegue ninguna plaga a tu casa. Él dará órdenes a sus ángeles respecto a ti para guardarte y librarte de todo mal. Eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, paz y prosperidad.